Buenos días nuevamente, cuarto medio B y C. Nos encontramos hoy día ya en nuestra última clase oficial, ¿ya? Y vamos a trabajar un poquito acerca del concepto de estequiometría de reacción. Es un capítulo importante dentro de la prueba de transición universitaria, ¿ya? El cual nos va a permitir contestar algunas de las preguntas que sean un desafío ese día. Entonces, como lo prometido es deuda, yo traje una selección de algunos ejercicios obviamente, de alternativas, ¿ya? Que tienen que tener un desarrollo para que esa alternativa sea correcta, y lo que vamos a lograr, o el objetivo que queremos lograr en esta clase, es que todos los asistentes, por supuesto, puedan participar, ¿ya? Y que si alguien tiene dudas respecto a cómo lo estamos haciendo, seamos capaces de escribir por el chat o activar el audio para poder hacer más enriquecedor este proceso. Entonces, nos vamos con la primera pregunta, pero antes que eso, voy a hacer un poquito de, como una introducción a esta prueba. Yo creo que muchos de ustedes ya han hecho bastantes ensayos, se han familiarizado un poquito con cómo es este tipo de preguntas, qué pasa con ciencias, me tengo que saber todos los datos, y lo importante es que tengan en claro ya que no tenemos por qué aprendernos toda la tabla periódica. De repente hay elementos que nosotros ocupamos más o ocupamos menos y se nos hacen más amigables en cuanto a número. El oxígeno lo relacionamos con cierta cantidad de electrones, con cierta cantidad de masa, pero hay otros elementos que no ocupamos tanto, ¿ya? Y que a veces nos podrían preguntar acerca de ellos. Es por eso que siempre tienen que tener en cuenta que en la prueba de ciencias, en la primera o segunda, tercera hoja, va a venir incluida una tabla periódica de los elementos. No es una tabla con colores, al menos hasta lo que yo sé, ya cuando yo la di y el año pasado que la dieron algunos de otros alumnos, no es una tabla en colores, es una tabla tal cual como se muestra en la imagen, ya blanco y negro igual que toda la prueba, donde nos entregan información importante respecto al número atómico y a la masa atómica. Para los asistentes de este curso, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre número atómico o masa atómica, o todavía tienen un poquito de dudas respecto a ese concepto? Los leo. Vamos a ver ahí si alguien sabe lo que es el número atómico y la masa atómica. Ya, Lanyara dice que sí. Entonces, Anyara, número atómico o masa atómica, ¿son iguales, son diferentes? ¿De qué me habla cada uno? Cata Gómez, número atómico es la cantidad de protones. ¡Excelente! Así como nos dice la compañera, el número atómico siempre nos va a hablar acerca de la cantidad de protones que yo tengo en un elemento. Sin embargo, vamos a recordar un poquito que cuando hablamos de protones estamos hablando de partículas positivas. Y las partículas positivas están en el núcleo, ¿ya? Entonces, como dice la Cata, cuando este elemento o el compuesto que se esté formando está cargado neutramente, es decir, su carga de protones es igual a su carga de electrones, el número atómico va a representar también los electrones que tiene presente ese elemento, ¿ya? Entonces, de la misma forma, vamos a hablar un poquito de la masa atómica. Y la masa atómica es cuánta masa tiene este átomo. Por lo tanto, podríamos decir que la masa atómica está relacionada con cuánto masa este núcleo, ¿ya? ¿Por qué lo relaciono tanto con el tema de los átomos? Porque propiamente tal, preguntar así como de átomos en la prueba, no está determinado por el DEMRE. ¿Ya? Sin embargo, siempre podría haber una pregunta de contenidos, ya que pudiese referir dónde se concentra la masa de un átomo, quiénes están en el núcleo, cómo es este modelo atómico, porque ya se sacó un poquito eso de la prueba. Sin embargo, este concepto de masa atómica nos podría llevar y ligar ya directamente con ese tipo de preguntas. Entonces, muy bien las chiquillas ahí comentando, ¿ya? Entonces, tener en claro y en cuenta que siempre van a poder recurrir las veces que ustedes consideren necesarias durante el desarrollo de la prueba a esta tabla periódica de los elementos, ¿ya?
Es una mini tabla, no van a salir, sino no van a salir todos los elementos que estamos usualmente acostumbrados a ver, ¿ya? Pero van a salir los necesarios para poder dar respuesta ya a cada una de las preguntas relacionadas. Entonces, una vez que ya recordamos la utilización de la tabla periódica y la importancia, porque no gasten tiempo intentando aprender masas molares o números atómicos, porque la prueba va a estar, ¿ya? Configuración electrónica, tengo el número atómico. Tengo que calcular número de moles, tengo masas atómicas. Entonces, tengo que saber cómo distribuir mi tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Traje entonces la primera pregunta, que ahí dice número 2, pero es la primera, ¿ya? Un mol de oxígeno, o sea, un mol de oxígeno, entre paréntesis, O2, tiene una masa de 32 gramos. Esto quiere decir que, ¿qué querrá decir que un mol de oxígeno tenga una masa de 32 gramos? Primero, la masa molar de O2 es 32 gramos. 2. La masa de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de O2 es 32 gramos. Y 3. La masa atómica de O es 16 UMA. ¿Alguien se la juega por alguna pregunta o quisiera descartar o afirmar 100% que la 1, la 2 o la 3 son verdaderas o falsas? Voy a poner el chat. Vamos a dar como unos segunditos para pensarla, para leerla bien. La Angela dice, la 1 sí es. A la Cata le hace ruido el 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Nos acordamos un poquito de esa constante? ¿A qué se refiere? ¿Cómo se llamaba esa constante? Voy a activar mi pluma, espérenme. Ahí sí. Excelente, el número de Avogadro. La constante de Avogadro nos decía, uno puede tener una cierta cantidad de sustancia. Recordemos que cuando hablemos de cantidad de sustancia nos referimos al concepto de mol. En química es importante saber cuál es la definición de cada uno de los conceptos que ocupamos, porque a veces nos podrían decir, la cantidad de sustancia de un compuesto es 5, y si uno se olvidó qué era la palabra, o sea, qué definición traía consigo la cantidad de sustancia, no vamos a poder ser capaces de extraer ese dato y decir, ok, concepto de mol. Si me dice que cantidad de sustancia es 5, es porque mi número de moles es 5. Lo mismo ocurre con el coeficiente estequiométrico. Este numerito grande que aparece delante de todas las reacciones nos entrega información valiosa respecto a la cantidad de moles que se están mezclando en una reacción. Recordemos que la estequiometría ya es aquella rama de la ciencia química que nos permite realizar una proporción de cómo se mezclan los reactantes para obtener un producto. ¿Ya? ¿Quién anda por aquí? No recuerda cómo hacer la 2. Ya, vamos a eso. Después les voy a subir la presentación cuarto medio, ¿ya? Con las rayas que hagamos, con todos los cálculos que hagamos para que ustedes las tengan para poder, obviamente, verlas con más calma en su casa y la cantidad de ejercicios que no alcancemos a ver durante esta jornada, ¿ya? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo con que la 1 sí corresponde? Porque claramente me están diciendo que la masa molar de O2 es 32 gramos. Cuando me hablan de masa molar, ¿ya? Es lo mismo que masa atómica. Solamente que masa molar es cuando yo estoy juntando más de un elemento, ¿ya? Del mismo o de diferente tipo, y masa atómica cuando yo solamente me refiero al elemento como sustancia pura. Por ejemplo, un sodio, un azufre, un oxígeno. En este caso es masa molar porque hay 2 oxígenos enlazados. Y ahí nosotros podríamos ir hacia atrás y decir, materia de la prueba pasada, ¿cómo se unen esos 2 oxígenos? A partir de un enlace químico, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que ir desarrollando.
Por lógica sería la E, pero no recuerdo cómo sacar la 2. Ya, vamos ahí. Entonces, las chiquillas dicen que la masa atómica de O es 16 UMA. ¿Cuál era el concepto de UMA? ¿Qué significa? ¿Me escuchan, chiquillos? Creo que se me fue de internet. ¿Me escuchan? Ya, ya. Qué bueno, pensé que se me había ido el internet, me llegó un mensajito. Ya, entonces, ¿cuál es el concepto asociado a UMA? Me despegué. Ya, ahí sí. Ya me avisan cualquier cosa, ¿ya? Entonces, vuelvo a la pregunta central. ¿Cuál es el concepto de UMA? ¿Alguien sabe a qué se refiere UMA? Unidad de masa atómica. Excelente. Cuando nosotros empezamos, bueno, no nosotros, sino que cuando científicos años atrás empezaron a proponer el tema de tabla periódica, ellos empezaron a darse cuenta que cada uno de los elementos que la componían tenían rasgos en común. Entonces empezaron a desarrollar una cierta trilogía que eran estas triadas de elementos que tenían propiedades en común, pero ellos los ordenaban respecto a que, por ejemplo, no sé, habían 3 elementos que eran buenos conductores, habían otros 3 elementos que eran considerados, no sé, gases nobles, otros 3 elementos que correspondían, por ejemplo, a especies que en solución acuosa tenían esta propiedad de ser un ion, de liberar y de separar su enlace. Ya entonces, luego de haber hecho todos estos estudios, ellos dijeron, es importante saber cómo ordenar estos elementos en la tabla periódica. ¿Ya? Y aparte de las propiedades periódicas que nosotros trabajamos en algún momento, ya que vimos así a grandes rasgos, yo se los comenté en una clase solamente, ya ellos se dieron cuenta de que cada elemento tenía una masa. ¿Por qué? Porque todos los elementos estaban compuestos por átomos y los átomos, su estructura estaba determinada por un núcleo y órbitas donde giraban estos electrones alrededor de este núcleo que tenía una carga positiva. ¿Ya? Entonces, ellos acuñaron el término de unidades de masa atómica. ¿Por qué? Porque era lo que pesaba un átomo. Pero ojo, no confundir unidad de masa atómica, masa molar y masa molecular hablan del mismo significado, de cuánta cantidad de masa voy a tener en un mol de sustancia. Por lo tanto, tal cual como ustedes dicen, si yo solamente tengo un oxígeno, mi masa molar o mis unidades de masa atómica tienen que ser la mitad. ¿Por qué? Porque ya no tengo 2 oxígenos, ahora tengo uno. Si 2 oxígenos pesaban 32 gramos, ahora un oxígeno tiene que pesar 16. Entonces ahí acuñamos que la 1 y la 3 son. Si no estamos seguras de la 2, empezamos a decir, ok, ¿cuál de mis alternativas alberga a estas 2 que yo ya sé que están 100% seguras? Entonces ahí nos daríamos cuenta de la E. Sin embargo, tenemos que saber por qué la E corresponde a una afirmación respecto al enunciado. Y dice, la masa molar de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno es 32 gramos. Y ahí es donde nos vamos a acordar, chicos, del número de Avogadro. ¿Qué decía este señor Avogadro? Él dijo, ok, si nosotros tenemos una cierta cantidad de sustancia, ojo que repito mucho esa palabra para que ustedes la acuñen ya en su vocabulario químico. ¿Por qué? Porque cuando hablo de cantidad de sustancias me estoy refiriendo al concepto de mol. Entonces Avogadro dijo, ok, si nosotros vamos a tener un mol de sustancia, que es la base para poder calcular ya cualquier masa molar, tenemos que saber que si tenemos un mol de sustancia, esa sustancia va a contener a una cierta cantidad de partículas. Y esa cantidad de partículas está determinada por la constante de Avogadro, que dice que por cada un mol
siempre van a haber 6,02 o 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento la cantidad de moles, vamos a aumentar la cantidad de partículas. A mayor cantidad de moles, tengo que tener mayor cantidad de partículas ya en nuestro elemento o en el compuesto que nosotros estemos estudiando. Por lo tanto, si nosotros sabemos que la primera es verdadera porque un mol contiene esos 32 gramos, si estamos hablando de la masa de 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿será 32 gramos si 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas corresponden a un mol? ¿Será verdadero o no? Excelente, esa es la explicación. Y ojo con el apellido en la cantidad de partículas cuarto medio. Si ustedes se fijan en la número 2, dice 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Por qué habla de moléculas? Porque es un elemento que está mezclado consigo mismo. Entonces ya están formando una molécula. Si yo tuviera solamente un hidrógeno, tendría que hablar de átomos. Pero si tuviera, por ejemplo, un H2, ya estoy hablando de moléculas. Tienen que aprender a diferenciar esos apellidos de las partículas. ¿Por qué? Porque de repente son muy incisivos. Podríamos haber dicho, la masa molar de 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. No puede ser, porque no estamos hablando de una sustancia que está solita, sino una sustancia que ya está formando una molécula. ¿Por qué? Porque se unen a través de un enlace químico. ¿Preguntas, dudas, consultas respecto a esta primera pregunta que nos dio mucho que hablar? ¿Todos van siguiendo la clase? Aparte de la Cata y la Anyara que están activas ahí en el chat, María José, Yenegel, la Carla, Ninosca, pulgar hacia arriba. Muy bien, Osvaldo. La Romy se está conectando. Ahí está Valeria, excelente Carla, muy bien. Excelente, chiquillos. Entonces vamos a seguir, ¿ya? Ahí, por supuesto, está la alternativa correcta que corresponde a la alternativa E. Continuamos. Voy a sacar un poquito el chat de aquí, lo voy a poner acá arriba. ¿Ya? Dice, cuando el oxígeno del aire, O2, se combina con hidrógeno gaseoso, H2, ahí sí, en determinadas condiciones, estos elementos reaccionan originando agua de acuerdo a la siguiente ecuación. H2 más O2 para formar H2O. A partir de la reacción anterior, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitarán para obtener 0,1 mol de agua? Ya, por ahí llegó una forma de hacer. ¿Y llegamos y hacemos la regla de 3, Anyara? ¿O tendríamos que hacer algo más? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Vamos desarrollando estos tips para la prueba. ¿Qué dice el público? Excelente. No hay mejor tips que ese para desarrollar cualquiera de las preguntas que trae consigo una reacción química. Chicos, consejo, todas las reacciones que aparezcan en la prueba, ustedes tienen que equilibrarlas. O sea, ver primero si están equilibradas. Si no lo están, por favor, equilibrar antes de hacer una regla de 3 simple, antes de realizar cualquier proporción o de responder una alternativa que sea muy lógica, tienen que balancear la ecuación, porque recuerden que la estequiometría trabaja con la cantidad de moles, y cuando yo estoy balanceando, estoy diciendo que obviamente se cumpla el principio de conservación de la masa propuesto por Antoine Lavoisier. ¿Qué decía ese principio? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Por lo tanto, si yo estoy comenzando con 2 hidrógenos y 2 oxígenos en los reactantes, tengo que terminar en los productos con 2 hidrógenos y con 2 oxígenos. ¿Por qué? Porque no pueden desaparecer. La materia solamente se va a transformar. ¿Cuál es la transformación que experimenta la materia? Es, por ejemplo, esta formación de enlaces, que tenemos 2 reactantes que se unen para formar un producto que sea de interés, ¿ya? Por lo tanto, cuarto medio, ¿está equilibrada la ecuación presente o tenemos que equilibrarla? La Cata dice que tenemos que ponerle un 2 al hidrógeno porque no está equilibrada muy bien. Y le ponemos un 2 a la agüita. Entonces ahí si nosotros aplicamos esta ley de conservación de masa de Antoine Lavoisier, decimos, ok, tenemos 4 hidrógenos a la derecha, a la izquierda, debo tener 4 hidrógenos a la derecha. Tengo 2 oxígenos en las reactantes, tengo 2 oxígenos en los productos. Entonces, una vez establecido eso, ya quedamos absolutamente de acuerdo con que podemos empezar a leer y a desarrollar cualquiera de las inquietudes o preguntas que nos tenga propuesto el ejercicio, ¿ya? Entonces dice que una vez, a partir de la reacción anterior, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan para obtener 0,1 mol de agua? ¿Quiénes son los participantes de la reacción que me interesan? ¿Los 3? ¿Solo 2 o 1? ¿Con quiénes voy a realizar yo mi cálculo? A ver. Solo 2. ¿Quiénes son los que me interesan en este caso? El oxígeno y el agua. Excelente. A veces ya nos podemos enredar y decir, ay, pero es que no nos dan datos del hidrógeno y el hidrógeno igual es parte de la reacción. Absolutamente de acuerdo. Pero me están diciendo que yo tengo que establecer una relación entre el oxígeno y el agua. Por lo tanto, ¿qué dice la estequiometría de reacción? Yo la voy a leer y dice lo siguiente, porque recuerden que la reacción química es una simbolización de lo que está pasando ya experimentalmente. Yo no puedo ver las moléculas de hidrógeno, ya sí puedo ver que hay una cantidad de sustancias que se está mezclando, pero yo no sé cuánta cantidad de moles hay. No es algo que yo pueda hacer tangible. Entonces, la simbolización me permite decir lo siguiente. La estequiometría de reacción de la ecuación química que tenemos ahí en la pantalla dice, 2 moles de H2 reaccionan con 1 mol de oxígeno. Recordar que cuando no tenemos ningún número delante del elemento es porque corresponde a un 1. Entonces, 2 moles de hidrógeno o de H2 reaccionan con 1 mol de O2 para dar como producto 2 moles de agua. Entonces, tenemos que realizar, muy bien, tenemos que realizar la proporción. Ok, si en mi ecuación me dicen que 1 mol de O2 produce estos 2 moles de agua, y a mí me están diciendo que lo que yo quiero lograr en un laboratorio, en una industria, en este ejercicio específicamente, es saber cuántos moles de oxígeno, es decir, los moles de oxígeno que yo necesito para poder obtener como resultado 0,1 mol de agua. Entonces, ¿qué es lo que queremos sacar en limpio de este ejercicio, chiquillos? Es que siempre en los conceptos de estequiometría tengo que ocupar la proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir eso? Si aumenta uno, tiene que aumentar el otro. ¿Por qué? Porque están en una relación cuantitativa. Yo los puedo cuantificar, puedo contar cuántos moles están pasando ya desde los reactantes hacia los productos en esta reacción química. No los puedo ver, pero sí los puedo tangibilizar en una expresión matemática. Entonces, ¿cómo se desarrollaban esta proporción directa? Lanyara dijo delante la regla de 3. ¿Ya? Digamos lo más elegante, esta ley de proporción directa dice que multiplicamos los extremos y dividimos por los medios. ¿Cuánto será ese resultado? Multiplicar cruzado, excelente. Ya, chiquillas, cuarto medio completo. Vamos.
Ya, entonces, ¿qué alternativa sería? Letra B. Muy bien, Carla. ¿De dónde sacamos esto? Un mol de O2 multiplicado por 0,1 mol de agua dividido por 2 moles de agua. ¿Por qué copio el apellido, esta colita de mol de agua, mol de oxígeno? Porque si en algún momento nos llegamos a equivocar, tenemos que saber que nuestro resultado tiene que estar en moles de oxígeno, porque es lo que nos están preguntando. Y eso obviamente va a ser 0,05 mol de oxígeno, que corresponde a la alternativa B. ¿Dudas, preguntas, consultas? Hasta el momento nada. Se nos ha ido volando esta clase. Me quedan 5 minutos, chiquillos. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a aplicar entonces en este último ejercicio cuál de las siguientes ecuaciones cumple con la ley de conservación de la masa. ¿Qué harían ustedes para poder ver si se cumple esa ley? ¿Qué hacen ustedes para ver si se cumple la ley de conservación de la masa? Según lo que hemos hablado en esta clase. Ya, entonces, ¿cómo verificamos ese enunciado? Tenemos que, por supuesto, ya analizar los reactantes y los productos, ¿ya? Si nosotros tenemos cierta cantidad de átomos, por ejemplo, de carbono en la letra A, al lado izquierdo, tiene que existir la misma cantidad de carbonos al lado derecho. ¿Cuántos carbonos hay en la letra A? ¿Cuántos carbonos tenemos en la alternativa A? Entonces, inmediatamente esa no es, porque me estoy diciendo, partí con 2 carbonos y terminé con 1. ¿Y qué pasó con ese carbono? Claramente esa ecuación no está respondiendo a la ley de conservación de masa. Se nos fue. Vamos con la B. Los fósforos están ok y los cloros, la B tampoco. Muy bien. ¿Por qué? Porque hay 7 cloros en los productos y solamente tenemos 5 en los reactantes. No podemos mágicamente tener más productos que reactantes. Letra C. En el carbono estamos bien. En el hidrógeno no. ¿Se dan cuenta que en el hidrógeno no? Muy bien, Anyara. En la letra C estamos bien con los carbonos, pero no con los hidrógenos. Perdón, chiquillo. Vamos, la letra C. ¿Es o no es? No es cierto porque nos faltan hidrógenos. Letra D. No, también nos faltan hidrógenos en la D. Muy bien. Entonces, por descarte, llegamos a decir que la alternativa correcta es la E. Pero vamos a ver. ¿Cuántos hierros tenemos? 2 hierros en reactantes y 2 hierros en producto. Tenemos 6 oxígenos en reactante y 6 oxígenos en productos. Y finalmente 3 carbonos en reactantes y 3 carbonos en producto. Por lo tanto, la alternativa correcta que obedece ya a esta pregunta es la número, o sea, es la letra E. Entonces, ¿qué hora es? Estoy al límite. Chiquillos, voy a subir este taller de estequiometría. Ya hay hartos ejercicios y cada uno viene con la alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen que balancear la ecuación y determinar cuáles son los coeficientes que no aparecen en la reacción.
Entonces ahí ponen en práctica este balanceo de ecuaciones. Después ya viene, por ejemplo, volumen molar. Recordad que cuando hablemos de volumen molar, nos referimos a la cantidad de volumen que ocupa un mol de sustancia. Y un mol de sustancia en condiciones normales de presión y temperatura corresponden a 22,4 litros. ¿Ya? Al igual que la constante de Avogadro que dice que un mol tiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, el volumen molar dice que un mol que ya tiene 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Es decir, si yo tengo 2 moles, voy a ocupar el doble de volumen. Si tengo 3 moles, va a ser 22,4 por 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Son como 20 ejercicios, chiquillos.